Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ya lo sabes, estamos llamando buenas a las cosas malas, todos, incluidos tus más cercanos, lamentablemente, muchos por acción y muchos más por omisión, pero estamos convencidos y convenciendo a todos de que eso es lo bueno. Y no tenemos ni idea de lo avanzada que va la cuenta de esos simbólicos 120 años para nuestro autocolapso. Estamos ciegos, Señor, ilumínanos con tu espíritu, ese espíritu de la luz que desalojamos de nosotros y que aún no somos conscientes de cuánto lo necesitamos. Haz, Señor, su morada inalienable dentro de nosotros. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, la sabiduría inspirada por el omnisapiente, omnipoder majestuoso y soberano que llamamos Dios, había llevado a los escritores sagrados, en su búsqueda de las raíces del mal en el mundo, a observar que había tenido que pasar mucho tiempo, muchos periodos de la historia del hombre, lo cual es simbolizado por los escritores sagrados con las enormes edades de los grandes patriarcas, y nos hablaban también de un mundo ya muy poblado y en el cual rivalizaban, de un lado y aparentemente débil, los ideales del bien, y por el otro lado, y definitivamente muy fuertes, las inclinaciones al mal, y que el ser humano, nosotros, sucumbimos a la tentación de mezclar o permitir que se mezclen el bien con el mal. Es decir, que los buenos, llamados hijos de Dios por los escritores sagrados, cedieron ante la poderosa tentación del mal, llamados por los escritores sagrados hijos o hijas del hombre. Como por ejemplo el dinero fácil y rápido, y que nadie se dé cuenta para poder seguir posando de buenos. O sea, todo lo contrario a la solidaridad que es llamada erróneamente limosna, que es un propósito cuaresmal, ¿lo recuerdan? Y hacer esto destruye mi relación con los demás. O por ejemplo, siempre complacernos, darnos gusto, porque nos lo merecemos o por estrés, etc. Pero seguimos mostrándonos como buenos, o sea, todo lo contrario al ayuno, que es otro propósito cuaresmal, también lo recuerdan, ¿cierto? Y hacer esto destruye mi relación conmigo mismo. O por ejemplo el materialismo o el consumismo, que nos anulan nuestra dimensión espiritual, desvían nuestra visión de Dios, aunque sigamos aparentando cierta pseudoespiritualidad. O sea, todo lo contrario a la oración, que es el otro propósito cuaresmal. Si recuerdan los 3 propósitos cuaresmales, ¿cierto? Y hacer esto destruye mi relación con Dios. Por lo tanto, esa mezcla que hacemos o que permitimos que se haga del bien con el mal, aunque pretendamos maquillarla como normal o como lógica, sí, es que es normal que unos tengan más que otros. Sí, claro, es que es lógico que unos sean amos y otros sean esclavos, etcétera, etcétera. Es lo que la sabiduría inspirada por Dios, a través de la observación y el análisis realizados por los escritores sagrados, ha llevado a la humanidad a lamentables y extremos desenlaces, como este que nos van a describir simbólicamente con este relato en el cual continuaremos meditando hoy.
y cuyo texto en Génesis capítulo 6 y versículo 3 continúa diciéndonos lo siguiente. Del libro del Génesis. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne. Por eso no vivirá más de 120 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Antes de continuar, y ya que estamos frente a un texto que además de ser tan difícil, pues según todos los expertos bíblicos, y yo no soy uno de ellos, es el más o uno de los más difíciles del Antiguo Testamento, pues es también muy controvertido y por lo tanto considero muy importante, antes que nada, decir que existen sobre este texto diferentes corrientes de interpretación y por lo tanto no se sorprendan si otras personas, incluso también católicas, les dan una interpretación distinta a la que me escucharán a mí. Yo les transmitiré la interpretación que es más aceptada por la Iglesia Católica y que además es la menos especulativa, aparatosa y fantasiosa, o en otras palabras, es la más próxima al transcurrir del devenir humano, que es, al fin y al cabo, lo que vienen explorando los escritores sagrados desde el principio, desde la creación, y por lo tanto es la que posee un mensaje humanamente asumible, y así nos ubicamos lejos de otras interpretaciones que, sin querer descalificarlas, pero tal vez son misticoides o etéreas, y que frecuentemente divagan por unas dimensiones difícilmente comprendibles y casi inasumibles, inaceptables, y que hacen imposible recibir un mensaje claro de parte de un Dios al que hacen ver nebuloso y confuso, contrario al Dios cercano, cálido y sencillo que necesitamos con urgencia y que queremos encontrar. Hecha pues la salvedad anterior y además advirtiendo también que en un texto, como ya lo dije, tan difícil y complejo, es imposible andar deprisa porque quedarían muchos vacíos, y aunque no pretendo posar de experto, en primer lugar porque no lo soy, y no puedo agotar completamente el tema, no tengo la estatura para hacerlo, sí quiero, por lo menos, transmitir unos criterios claros y completos que nos aclaren un poco la mirada de Dios y de su revelación. Por supuesto, dentro de mis muchísimas limitaciones. Por lo tanto, es inevitable que viajemos lentamente, despacio. Procedamos entonces a reflexionar un poco sobre el versículo 3 que nos dice que entonces el Señor dijo: Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne. Por eso no vivirá más de 120 años. Planteando, o mejor, poniendo en boca de Dios esa observación y análisis del comportamiento humano que hacen los escritores sagrados o agiógrafos, en pos de hallar los orígenes del mal en el mundo, utilizando esos recursos tan frecuentemente socorridos como son el antropomorfismo y la antropopatía, es decir, atribuirle a Dios características y sentimientos que son propios y exclusivos de los seres humanos, como por ejemplo aquí que leemos que Dios dijo, pero resulta que Él no tiene boca, ni lengua, ni pulmones, ni cuerdas bucales, etc. Porque Dios es espíritu. Entonces Él no habla, o por lo menos no de esa manera, sino que es un símbolo llamado antropomorfismo. O cuando leemos, por ejemplo, sobre la ira de Dios, o Dios se entristeció,
O aquí en este mismo texto un poco más adelante vamos a leer que Dios se arrepintió. Esos son sentimientos humanos que Dios no los tiene. Dios está por encima de esos sentimentalismos, sino que es un símbolo llamado antropopatía, la cual ha sido usada siempre como una gran herramienta para facilitar la comprensión de Dios y de su mensaje. Pero no podemos olvidar ni perder de vista en ningún momento que se trata únicamente de figuras o recursos literarios y nada más, para que podamos tener una lectura y comprensión claras y adecuadas del texto sagrado. Entonces, cuando los escritores sagrados nos hablan, como en este caso, de que Dios dijo, recordemos que no es que Dios haya pronunciado sonidos audibles, no, sino que es una forma literaria usada por los agiógrafos para expresar que a raíz de la observación y el análisis que ellos, los agiógrafos, inspiradamente han hecho del comportamiento humano, entonces ese poder supremo, ordenador, majestuoso y soberano, al cual llamamos Dios, debido o a raíz de ese comportamiento humano observado y analizado que va a descuadrar tanto las condiciones sociales como económicas y medioambientales, etc., les inspira a ellos, a los agiógrafos, que todo ello tendrá necesariamente que conducirnos a unas consecuencias dramáticas. Y aquí debo decir que cualquier parecido con nuestra realidad actual en nuestro mundo de hoy no es mera coincidencia, no. Es que la Biblia habla justamente es de nosotros hoy, y no es un cuento viejo de hace miles de años y de gente que ya se murió, no, claro que no. La Biblia está hablando es de nosotros aquí y hoy. Cuando nos está pasando exactamente eso que relata el antiguo texto sagrado, y es ahí donde radica la gran riqueza y valor de la inspiración que les fue otorgada por Dios a aquellos sabios e inquietos escritores sagrados. ¿O acaso nuestra sociedad mundial de hoy, regida por la mentira oficial de los grandes medios privados, la verdad a medias, la injusticia, la exclusión, la inequidad, la falta de participación, todo ello como consecuencia del materialismo, del consumismo, del individualismo, del neoliberalismo, del descarte, de la esclavista productividad, de la competencia, de la acumulación y concentración de riquezas y poder, de la irracional y codiciosa sobreexplotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, no nos tienen hoy a punto de sufrir consecuencias dramáticas en lo medioambiental, por ejemplo, pues ya estamos cerca del punto de no retorno en la destrucción del planeta, o en lo social, por ejemplo, donde estamos viendo guerras, genocidios, migraciones, desplazamientos inmorales, ilegales y unilaterales, bloqueos y embargos, hegemonía monetaria, política y militar, y una larga lista de etcéteras. Todo lo cual es lo que un poco más adelante, en este texto que estamos meditando, nos van a describir simbólicamente como un diluvio. Pero claro que sí es de nosotros, aquí y hoy, que está hablando este relato. Por supuesto que sí. Pero continuemos. Entonces los sabios e inspirados agiógrafos, a raíz de su observación y análisis, se dan cuenta que toda esa ruptura del orden, de la armonía y del equilibrio que había establecido el ordenador absoluto, o sea Dios, y que nosotros destruimos permitiendo que el bien,
es decir, que la verdad, lo correcto, lo justo, que es lo propio de los hijos de Dios según el texto bíblico, se mezcle con la codicia, la ambición, lo fácil, lo rápido, lo turbio, lo injusto, que es lo propio de los hijos del hombre según el texto bíblico. Que eso necesariamente nos llevaría y nos seguirá llevando siempre al colapso. Y eso lo estamos viendo venir hoy por hoy con toda claridad si no lo paramos, pero ya. Que eso sería recuperar el Espíritu de Dios. Para poder parar todo eso habría que recuperar el Espíritu de Dios, activarlo. Que dejemos de ser solo carne, como nos lo dice el texto, porque es que nuestra falla realmente es que dejamos salir de nosotros el Espíritu de Dios, o sea, perdimos el protagonismo del bien en nuestro interior y dejamos que nos domine solamente la búsqueda de las cosas de la carne. Y carne aquí se refiere a las cosas del mundo, es decir, todo aquello que es contrario al espíritu. Y esa es la queja que plantean los agiógrafos cuando ahí mismo, en ese versículo 3, nos dan el porqué de nuestros colapsos. Y ese porqué claramente lo dicen ahí. Es sencillamente porque no somos más que carne. O sea, porque solo nos interesan y trabajamos y nos movemos en torno a las cosas de la carne, o sea, del mundo. Y es necesario, y Dios lo espera, que nos llenemos, o mejor, que nos dejemos llenar de espíritu y vaciar de mundo. O sea, rechazar la carne, rechazar el mundo. Pero como nosotros preferimos optar por la carne, es decir, por las cosas del mundo, que dicho en pocas palabras significa que siempre estamos buscando es el tener, el poder y el placer, entonces por eso termina ese mismo versículo 3 dándonos una sentencia perentoria, y es que dentro de poco colapsaremos. El texto lo simboliza con 120 años, que bíblicamente representa 3 generaciones. Recordemos que las generaciones bíblicamente hablando son de 40 años. En eso radica la importancia del 40 en la Biblia, porque simboliza toda una generación. Por eso aquello de los 40 días de las tentaciones de Jesús, ¿recuerdan? O los 40 años de la travesía del pueblo hebreo en el desierto. ¿Sí recuerdan eso también? Por eso dentro de poco también leeremos aquí que va a llover durante 40 días y 40 noches, etcétera, etcétera. Son muchos los ejemplos de la presencia del 40 simbólicamente hablando en la Biblia, que no son matemáticos, insisto, sino simbólicos. Pero ojo, repito ahora, como lo he repetido con mucha frecuencia, que todo esto está cargado de simbolismo. No es cronología histórica, sino simbolismo. Que aquí primero que todo nos da a entender que lo que estamos haciendo es causar un daño progresivo. O sea que el colapso no va a suceder de inmediato, así nos lo permite ver el texto bíblico, sino que es acumulativo. Y esa acumulación de factores es la que llevará finalmente al resultado lógico y obvio del colapso. Y aquí el texto usa simbólicamente la cifra de 120 años para que esa acumulación de factores nos lleve al colapso. ¿Y por qué 120 años? Pues porque representa 3 generaciones. Y el 3 es el número que bíblicamente simboliza, de nuevo el simbolismo, la plenitud o totalidad del tiempo.
ya que el tiempo lo conforman tres elementos: el pasado, el presente y el futuro. Entonces lo que los agiógrafos nos quieren indicar no es un tiempo definido y específico, no, sino que si seguimos así como vamos, creyendo que es válido mezclar el espíritu con la carne, es decir, ir rezando y pecando, y engañándonos con que de esa mezcla espúrea y fraudulenta sale algo bueno, que si seguimos llamando bien al mal, entonces que solo es cuestión de que se complete el tiempo requerido, es decir, que caiga la gota que rebosa la copa para que colapse nuestra civilización. Eso es lo que quieren simbolizar los escritores sagrados con ese simbolismo, valga la redundancia, de los 120 años. Lo cual, como ya lo dije o lo dejé entrever aquí un poco más atrás, es además una invitación a revertir ese daño, porque nos está diciendo que ese colapso, como es acumulativo, entonces se puede revertir. Solo es cuestión de no seguir acumulando más daño. Y ojo, que revertirlo es además lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso es que se queja de que estamos llenos de mundo y vacíos de espíritu, como lo acabamos de leer en el texto. Es decir, como haciéndonos una invitación a que mejor nos vaciemos de mundo y nos llenemos de espíritu, que es la única manera de revertir la situación y evitar el colapso. Puesto que si el colapso es causado por la falta de espíritu, como nos lo dice el texto claramente, entonces solo puede ser revertido y evitado por la abundancia de espíritu. Espero estar siendo claro. Entonces, en este mundo que insiste en maquillar el mal con falsos cosméticos de bien, mientras marcha cada vez más vacío de espíritu hacia su colapso, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para seguir aprendiendo cómo revertir la situación y evitar el colapso, y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.